Hola chicos, esta semana en nuestro foro vamos a hacer un pequeño repaso por la ficha, sobre todo cuarta, para tener en cuenta algunos aspectos que no se nos pueden ir, no se nos pueden olvidar. Tenemos que tener muy presentes a la hora de poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo en la beca en nuestras clases de religión. Además, también vamos a echar un vistazo a unos términos que tenemos en nuestras clases de religión desde el Concilio Vaticano II, que son la pedagogía de Dios y la pedagogía de Cristo. Vamos a echar un vistazo a qué es eso. Bien, como pudisteis ver ayer, tenéis todo lo que me mandasteis, la ficha 4 corregida con algunos comentarios. Algunos de vosotros tenéis comentarios en esa ficha. Es muy importante que tengamos en cuenta algunos datos, ¿vale? En la actividad 2, sobre todo, a la hora de colocar la figura de Jesucristo en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, tenemos que tener en cuenta algo. A Jesús lo vamos a colocar en el Nuevo Testamento. La palabra Jesucristo, como tal, si nosotros la buscamos en el Antiguo Testamento, no la vamos a encontrar de ninguna forma. Hay algunos de vosotros que hacéis una diferenciación muy interesante. Nosotros, a la hora de intentar buscar alguna información sobre Jesucristo en el Antiguo Testamento, tenemos que tener en cuenta que donde la vamos a encontrar es sobre todo en algunos de los libros proféticos, es decir, algunos de los profetas, esos personajes que hablaban o escribían sobre algo que iba a suceder en un futuro, no en un presente ni un pasado, sino en un futuro, algunos de ellos sí que profetizaban sobre ese personaje que tendría que venir al mundo, que sufriría por nosotros, que daría la vida por nosotros. Bien, ahí sí que se profetiza, se habla sobre alguien que vendrá en un futuro, pero en ningún momento se utiliza la palabra Jesucristo. Es más, os podría retar ahora mismo a que leyerais todo el Antiguo Testamento y en el momento en el que alguno de vosotros encontrara la palabra Jesucristo, tendríamos que cambiar por completo nuestra práctica, ¿vale? Por lo tanto, aquí Jesucristo lo vamos a ubicar en el Nuevo Testamento. Recordamos, Jesús es la figura clave, es lo más importante que nosotros tenemos en esta segunda parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento. Simplemente tenemos que recordar que los 4 primeros libros, los evangelios, nos narran la vida de Jesús. Recordamos esa vida pública y esa vida privada. La vida pública que en una posterior pregunta de la práctica la vamos a tener muy en cuenta, ¿vale? Por lo tanto, Jesucristo lo vamos a ubicar en el Nuevo Testamento, el término como tal, ¿vale? Muy importante, chicos. En la pregunta 3, ya en las clases presenciales hicimos hincapié y también en los vídeos que hemos hecho al hablar sobre el tema de la Biblia, en que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de, si nosotros buscamos información en internet, sobre todo, o en algunos otros documentos, de que estemos trabajando con material cristiano católico, ¿vale? Ya avisamos de que normalmente por las redes hay hermanos cristianos, pero de otras ramas, sobre todo los protestantes, que suelen moverse mucho y suelen moverse bien. Entonces es normal que a la hora de nosotros buscar, por ejemplo, algún elemento o algún relato en la Biblia, si vamos a la primera Biblia que nos encontremos en Internet, probablemente sea una Biblia con un canon protestante. Y ese canon protestante es lo que algunos de vosotros habéis colocado en el nombre y en el nombramiento de la tercera pregunta. Es decir, todos los que hemos tenido 39 libros en el canon del Antiguo Testamento es porque hemos sido alguna fuente de origen protestante, no cristiano católico. No sucede nada, simplemente este ejercicio lo hacemos para caer en la cuenta de que es importante siempre ver dónde está nuestra fuente y cuál es su origen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo el día de mañana quiero trabajar con vosotros o con un grupo de alumnos míos un texto que sea maravilloso del libro de la sabiduría. Y yo voy a esta fuente porque es lo primero y es lo que más cómodo encuentro en la red, por ejemplo, y veo que en la Biblia no me sale el libro de la sabiduría, no lo encuentro. Claro, porque el libro de la sabiduría, ubicado en el Antiguo Testamento, no estaría dentro del canon protestante, por lo tanto, sería uno de esos 7 que nos faltaría para ver que en el canon cristiano católico, el de los 46 libros en el Antiguo Testamento, ahí sí podríamos encontrar ese libro de la sabiduría y a partir de ahí yo ver el relato que yo quisiera. Por lo tanto, chicos, muy importante, no olvidadlo.
Siempre que todo el material que nosotros vayamos a utilizar, tenemos que asegurarnos que sea cristiano católico, ¿vale? Porque por las redes sobre todo es muy fácil equivocarnos, ¿vale? No está mal que nosotros realmente no hay una diferenciación dentro del contenido, pero sí en el canon, en el número de libros que nosotros tenemos recogido. Y esto sí que lo tenemos que tener presente. Por ejemplo, esto en el Nuevo Testamento no tendríamos problema con ello. ¿Por qué? Porque no hay una diferenciación de canon, siguen siendo los 27 libros correspondientes al Nuevo Testamento para todas las ramas cristianas. Lo importante para nosotros, recordad, tener siempre muy en cuenta que cuando trabajemos con la Biblia tendremos canones diferentes y a nosotros nos pertenece el de los 73 libros en total de esa biblioteca que está formada, que es la Biblia, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, ¿vale? Esto es muy importante. En la quinta pregunta tenemos que recordar, sobre todo, que buscábamos diferenciar los evangelios sinópticos, en este caso eran 3 de los 4, del que no lo es. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta sería indicar los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. La explicación de la sinopsis, del sinóptico, muchos de vosotros lo habéis colocado y lo habéis hecho muy bien. Es decir, nosotros a la hora de hacer un análisis sobre todo el contenido que tenemos en estos 3 evangelios, a la hora de hacer una mirada unitaria, si nosotros pusiéramos todos los contenidos que tenemos en estos 3 evangelios de una forma paralela, podríamos ver que el contenido prácticamente es el mismo. Y con esto nosotros, teniendo en cuenta capítulos, versículos que aquí sí evidentemente van a ser diferentes, pero nosotros podemos trabajar con ello porque el contenido va a ser muy parecido, es decir, podemos realizar una mirada unitaria en los tres evangelios. Por lo tanto, aquí lo importante era resaltar que evidentemente Juan, el evangelio de Juan, es el que no iba a entrar dentro de este grupo de los 3 evangelios sinópticos, que son, recordamos, los de Mateo, Marcos y Lucas. Y chicos, un detalle importante en la sexta pregunta. Cuando nosotros vamos a Éxodo 3, 14 y siguientes y leemos, es lo mismo, es destacar el mismo detalle que he comentado antes. Es de vital importancia saber la fuente y el origen de lo que nosotros estamos leyendo, ¿vale? Del documento que nosotros tengamos delante. Moisés, cuando es llamado por esa zarza ardiente, que es Dios, es Yahvé, ¿cómo se autodenomina Dios? Yo soy el que soy, podemos encontrar Yahvé. Pero ojo, en el momento en el que nosotros encontremos términos como Jehová, ¿vale? Aquí ya tenemos que tener muy pendiente nuestro radar y tener en cuenta que a lo mejor el origen o la fuente del contenido que nosotros estamos leyendo a lo mejor no es el adecuado para trabajarlo en nuestras clases, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener siempre presente que Yahvé, evidentemente sí, es como se denomina al Dios de los judíos. Yo soy el que soy, es el nombre que se le da, o yo soy, ¿vale? En ese relato que nosotros hemos tenido que trabajar con Moisés, todo lo demás perfecto, pero sobre todo tener en cuenta términos que podrían darnos a entender que el material con el que estábamos delante no es simplemente el más adecuado para estar tratando con nosotros y directamente con nuestros niños, ¿de acuerdo? Bien, con la ficha 3 que también trabajamos, pues bueno, hay muy poquito que resaltar, ¿vale? Simplemente era echar un vistazo por las celebraciones que nosotros teníamos en Semana Santa, el Jueves Santo, la Eucaristía, no Eucaristía, que tenemos el Viernes Santo porque no es una Eucaristía al uso, no es una Eucaristía como el resto que tenemos durante el calendario litúrgico, todos lo habéis especificado esto muy bien. Y el sábado, evidentemente, esa vigilia pascual que nosotros, los cristianos católicos, celebramos ese día, ¿de acuerdo? Vale, importante, en el PowerPoint que os dejé la semana pasada, en materiales, las últimas diapositivas nos hablan sobre una pedagogía de Dios y una pedagogía de Cristo. Y esto hoy simplemente os quería hacer un recordatorio o hacer un poco de énfasis porque la participación en el foro de esta semana va a ir un poquito en torno a esto. Va a ser muy sencillo, ¿vale? Como podéis ver en esas diapositivas sobre la pedagogía de Dios, este es un término que aparece en el Concilio Vaticano II. Lo que aquí se nos quiere indicar es que esta pedagogía de Dios
tiene que ver con nuestra labor docente en el ámbito, en el hecho, en que Dios realmente lo que hace de una forma progresiva es mostrarse a sí mismo a lo largo de toda la historia de salvación. Toda la historia de salvación que nosotros conocemos, que es todo el recorrido que hace la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta el final. ¿Cómo hace esto? Podemos ver que la pedagogía de Dios lo que pretende sobre todo es iluminarnos a nosotros a la hora de actuar en el aula. ¿Cómo? En su actuar. Dios, sobre todo, lo más importante, toma la iniciativa. Como nosotros hemos visto en relatos del Antiguo Testamento, con Moisés, con Abraham, con Noé, es siempre él, el maestro, el pedagogo que veíamos con Clemente de Alejandría anteriormente. Él es el que toma la iniciativa con todos sus discípulos. Por lo tanto, es nuestra labor también de tomar esa iniciativa con nuestros alumnos a la hora de abordar este conocimiento de la religión, de la pedagogía de Dios en este caso. En su actuar, sobre todo, hay un elemento fundamental, crítico, que es el que marca cómo debe ser toda esta pedagogía de Dios, y ese elemento es Jesús. Aquí nosotros nos vamos a ir a la diapositiva 22 de nuestro PDF y vamos a ver una lista de cómo se tendría que llevar a cabo esta pedagogía, en este caso de Cristo, para poder cumplir la pedagogía de Dios que hemos visto anteriormente. Os relato algunos de los que vamos a tener ahí. Por ejemplo, cualidades. La acogida incondicional del otro, en especial del pequeño, del más del menos poderoso, por así decirlo, ¿vale? De los que más nos necesitan, ¿vale? Necesitamos esa acogida incondicional. El anuncio genuino del reino de Dios. Un estilo de relaciones humanas con el amor siempre como fundamento. Y sobre todo el exquisito respeto por la libertad personal, ¿vale? Hay algunos más que podéis encontrar en esa diapositiva 22 de 23 en el PowerPoint. Y lo que me gustaría que esta semana hiciéramos para la participación en el foro es coger una de esas cualidades que se proponen ahí y realizar o proponer una actividad de forma que nosotros pudiéramos ver. Por ejemplo, exquisito respeto por la libertad personal, ¿vale? ¿Cómo nosotros eso lo trabajaríamos con nuestra clase? En una clase de religión me da igual el curso, el tramo en el que nosotros lo quisiéramos poner en práctica, ¿vale? Donde quisierais, pero coger una de esas cualidades de la pedagogía de Cristo y ver cómo la podríamos nosotros poner en práctica, llevar a cabo dentro de nuestras clases, ¿vale? Eso va a ser lo único que os voy a pedir para la participación en el foro de esta semana. La nota media de la participación de este foro irá con la de la corrección de la ficha número 5. ¿De acuerdo, chicos? Un abrazo muy fuerte para todos. Espero que estemos todos bien. En casa seguimos. Ya queda un poco menos, parece. Y os deseo de verdad toda la salud del mundo. Y cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis consultar, recordad que estoy aquí y podéis poneros en contacto conmigo cuando deseéis. ¿Vale? Un abrazo muy fuerte a todos.